Hola, ¿qué tal? Muy buenas tardes, buenos días, buenas noches, dependiendo del horario en el que nos estés escuchando. Hoy tu servidora Nayeli San Pedro. y Montserrat Martínez estamos dándote la bienvenida a un capítulo más de este tu programa, de este tu podcast. Levántate y resplandece, mujer. Hoy sabemos que nos hemos tardado un poco en estar aquí, pero gracias a Dios, a su misericordia, ya hemos vuelto. Confiamos en Él para seguir con esta constancia y esta disciplina. Así es, les extrañamos y sí, ha pasado cierto tiempo, por lo cual merita el que recordemos lo que escuchamos el capítulo pasado, el cual tuvo que ver con origen, creencias, raíces, en el cual hablamos de Asenat, la esposa de José. A continuación escucharemos un poco. Sí, también tenía esas influencias egipcias. Uh-huh. Y tuvo 2 hijos, los cuales el padre de su esposo los hace como sus hijos propios. Ajá, exacto. Así que el día de hoy vamos a hablar de Asenat. Digamos que la raíz de sus creencias, Uh-huh. o sea, desde su familia, la cultura, todo. Uh-huh. Y bueno, ¿por qué todo esto estamos estudiando? Tal vez algunos que fuimos católicos antes de creer plenamente en Cristo, Uh-huh. pasamos por algo así de que, ay, es que a mí me enseñaron esto, me enseñaron lo otro, Uh-huh. y ahora te transforma el Por pensamiento. completo. Sí. Y así nosotros como hijos de Dios, Uh-huh. debemos de saber también que portamos un ADN que es totalmente diferente a lo que nos enseñaron. Exacto. Pues la verdad es que el capítulo pasado estuvo también bastante interesante. Esperamos que haya sido de mucha bendición para sus vidas. Y si no lo has escuchado y te quedaste intrigado o intrigada, escúchalo. También te vamos a dejar el link por aquí para que puedas escucharlo. Así que, Minay, me da gusto volverte a saludar. ¿De qué va a tratar este capítulo, Nay? Bueno, vamos a hablar de un plan que tuvo Dios, en el cual involucró a Moisés Uh-huh. y a mujeres que rodearon en su momento a Moisés. Ok, eso suena muy interesante. ¿Mujeres en plural? Sí, mujeres. Y vamos a ir viendo varias. En la ocasión pasada fue solamente una. Ahora vamos a ver varias mujeres. Pues entonces, ¿cómo se va a llamar este capítulo? ¿Tú? Sí, tú. Sí, Tú. tú. Tú eres Parte de un plan. Ok, pues ya saben, pónganse cómodas, pónganse cómodos. Vayan por su bebida favorita. Café, té, lo que más te guste. Se hace calor, por un agua refrescante. Y pues bueno, vamos a comenzar. Muy bien. Pues en este capítulo, donde se llama Tú eres parte de un plan, queremos hablar de distintas mujeres que rodearon y ayudaron a Moisés para llegar a cumplir lo que él tenía que hacer, pero no me quiero adelantar. ¿Con qué mujer vamos a empezar, Nay? Pues antes que nada, con las parteras, con aquellas mujeres que reciben a los niños. Uh-huh. Y muchos recordamos lo que dice Éxodo 1 sobre este faraón que, o sea, primero explica
que murió el último faraón que supo sobre la fama de José y lo que él hizo. Y este faraón no conocía lo que hizo José. Para él fue así de que hay hebreos y están multiplicándose y una de estas nos quitan el poder. Y se sintió amenazado. Entonces le pidió a las parteras, las que en su momento eran como las doctoras que asistían a las mujeres embarazadas para pues traer a los niños a luz, y les pidió, de hecho eso está en Éxodo 1:15, que el faraón les da esa orden de que mataran a los varones recién nacidos. Sí. Y si eran niñas, que las dejaran vivir. Pero aquí me llama la atención que dice, pero ellas temían a Dios, así que no obedecieron al faraón. Exacto, yo también podría decir, wow, o sea, imagínese que un gobernante de una nación te diga, tienes que aniquilar a los niños. Pero imagínate también esas mujeres, esas mujeres que no han podido tener hijos y que les digan como esa nueva orden, esa nueva ley, ¿no? Si es varón, bye. Así es. ¿Y por qué los varones? Porque, pues, ahora sí que se tenía en aquel entonces la idea que sobre los primogénitos varones recaía la bendición, recaía lo que es el poder. Entonces, y pues obvio que en los varones está la fuerza física. Claro. Entonces dijo, son muchos hombres y bueno, bien que mal, las mujeres nos van a servir como servidumbre o como esclavas, ¿no? Pero los hombres, en un si no los domamos, nos van a terminar invadiendo de otra forma. Exacto. Pero qué valor, o sea, quiero resaltar aquí el valor de la partera, ¿no? El hecho de que haya dicho como, pues es hombre, pero lo vamos a guardar, o sea, lo vamos a ocultar. ¡Wow! Así es. Bueno, es que también toma en cuenta aquí, o sea, sí, recibieron esa indicación del faraón, pero aquí dice, ellas temían a Dios. Así que desobedecieron al faraón. O sea, fue mayor su respeto a la autoridad de Dios al de un faraón, a un hombre que se cree Dios. Y aquí es muy cierto, ellas en aquel entonces no tenían familia. Claro. Entonces aquí dice que el faraón de alguna manera se dio cuenta de que no estaban siguiendo sus indicaciones y las mandó a llamar. Bueno, para empezar, el nombre de estas parteras que de cierta manera tomaron importancia en esta historia son Cifra y Púa. Estas dos mujeres pues fueron llamadas ante el faraón y les dijo, ¿por qué no están haciendo lo que les ordené? Y ellas le dijeron, es que las mujeres hebreas no son como las egipcias. Contestaron ellas, son más vigorosas y dan a luz con tanta rapidez que siempre llegamos tarde. Ellas dijeron, no dependía de nosotras, es que ellas se adelantaban ni cómo sacar al niño si ya vieron que fue niño. ¿Cómo decirle que murió si ya lo recibieron ellas? Exacto. Llegamos tarde. Pero nótese que dice, hace esta comparación de las mujeres hebreas y las mujeres egipcias. O sea, son vigorosas, como dan a entender, aunque tú nos digas que no lo hagamos, Dios se las arregla. Sí, de hecho, o sea, por más de que sea una ley, pues tal vez la Biblia no es tan explícita el por qué estaba el faraón con esta ley, pero sí, si te pones a pensarlo y a imaginarlo, ay, qué valor el querer. A veces la parte del gobierno es ay, pero pues es mi gobernante, ¿no? ¿Cómo lo voy a desobedecer y me está diciendo que haga algo, ¿no? O sea, no, tal vez no nos vayamos al gobierno, no sé, alguien más cercano, que un jefe te está diciendo como tienes que robar, ¿no? O sea, tienes que cobrar de más. El que vayas en contra de tus valores, sí, de tu ética moral, en tus creencias, o sea, nosotras al creer en Dios, en Cristo Jesús, dentro de los mandamientos de no robarás, y si un jefe te dice roba, es ir en contra de tus principios. Si te dice mata, ir en contra de tus principios.
Entonces ellas pusieron primero a Dios, pero, o sea, ellas le dieron esa respuesta, o sea, no es nuestra culpa, las mujeres de verdad son muy vigorosas, fuertes, entonces la pena, yo no puedo decirle está muerto si ya lo vio vivo, ¿verdad? Claro. Y luego llama mi atención, dice, por eso Dios fue bueno con las parteras y los israelitas siguieron multiplicándose, o sea, y se hicieron cada vez más poderosos. Además, como las parteras temían a Dios, Él les concedió su propia familia. O sea, tuvieron su propia bendición. El obedecer trae bendición. Eso es con lo que me quiero quedar. Así es, pero date cuenta de esto. Ellas primero ayudaron a otra a traer, a cuidar, a que llegaran esos niños. Y esos niños no solamente eran varoncitos, hebreos, cada uno es un propósito. Claro. Un sueño de Dios haciéndose realidad. Físico, material, en realidad. Y al acabar con ellos era terminar con ese propósito. Entonces, ellas ayudaron a estas mujeres a que sus hijos llegaran. Y esta fue la función de estas parteras, el cuidar esos propósitos, estos niños, a que llegaran con bien. Y por eso Dios las recompensó. O sea, Él fue bueno con ellas en este aspecto. Les permitió tener su familia. No nos menciona cuántos hijos y cómo y todo, pero creo que, o sea, fueron bendecidas en todos los aspectos, en tanto prosperidad, salud y el tener a sus hijos. Así es. De hecho, y bueno, la siguiente mujer creo que también entra en esta parte importante, ¿no? De este momento de dar a luz, pues obviamente es la mamá de Moisés. Y me imagino que fue ayudada por estas parteras, Cifra y Púa. Y bueno, acá, o sea, fíjate, lo que hace el faraón. No funcionó que las parteras le ayudaran ahora se acabaran los niños. Entonces el faraón dio la siguiente orden a todo su pueblo: tiren al río Nilo a todo niño hebreo recién nacido, pero las niñas pueden dejarlas con vida. Refiriéndose a que fueran sus soldados, así a buscar, a revisar, y si era varón, échalo al río que se ahogue. Sí. Entonces, bueno, aquí ellos hicieron lo que pudieron, en lo que está en sus manos. Claro. Y esto pasa también con cada persona que es como una partera para el propósito de otros. Tú ayudas, tú haces en lo que puedes. Y proteges, ¿no? Por ejemplo, aquí es lo que yo destaco mucho de la mamá de Moisés. ¿Por qué? Porque para mí lo protegió, lo escondió, ¿no? O sea, yo sé que las mamás en general siempre van a ver por el bien de sus hijos, ¿no? O sea, no es como que, pues, a tu suerte, ¿no? La mayoría de las mamás son las que van a hablar y van a cuidar y van a proteger, ¿no? O sea, siempre van a ver hijos protegidos. Y esa parte también es como, aparte de pensar en que los hijos son una bendición de Dios, son una promesa de Dios, o sea, son prestados, ¿no? Entonces, aquí el deber de las mamás y también uniéndose como a estas parteras, pues fue la parte de guiar a Moisés y protegerlo y cuidarlo y esconderlo. Como mamá le quiere a su hijo, pero dice aquí algo que resalta, por alguna razón lo dice, al ver que era un niño excepcional, o sea, dice, la mujer, o sea, se refiere a la mamá de Moisés, la mujer quedó embarazada y dio a luz un hijo. Al ver que era un niño excepcional, lo escondió durante 3 meses. Sí. Cuando ya no pudo ocultarlo más, lo tomó en una canasta de juncos de papiro y lo recubrió con brea. Y ya después dice que pues lo lleva a la orilla del río Nilo. Pero sabes, ahí también esa parte quiero yo ver y quiero entender, y esta es mi percepción, es que la mamá confió en Dios. ¿Por qué? Porque ella dijo, mi hijo va a estar bien. O sea, yo no sé cómo le vas a hacer, Señor, pero yo sé que mi hijo va a estar bien. Y lo mandó en la canasta.
O sea, así lo puso en el río, así lo mandó y yo creo que tuvo esa fe, yo lo llamaría fe ciega, esa confianza de, bueno, tal vez yo no sé qué va a pasar, no sé si va a regresar a mí, no sé si se va a mantener con vida, pero ¿A ella dónde va a tenía, llegar? ajá, no sé a dónde va a llegar, claro, pero ella tenía la confianza de que algo iba a pasar, o sea, de que, no sé si llamarlo corazonada, pero tenía eso de algo va a suceder, por algo lo tengo que cuidar y cubrir de esta forma y salvar de esta forma, que lo mandó así, ¿no? Y que a veces podríamos decir, pero ¿cómo se le ocurre a la mamá hacerlo? Pero pues le estaba salvando la vida. Sí, es que dejar que llegaran los soldados y que lo mataran, pues ella, pues lo mandaré yo, pero bien cuidado, no sé dónde va a llegar, pero a donde llegue yo sé que él va a hacer algo diferente porque yo creo que cada mamá ha de ver en sus hijos por cariño, por amor, ay, mi hijo va a ser alguien grande en la vida. Pero yo creo que esta mujer no solo lo sintió en su corazón, sino también en su espíritu. Mi hijo es alguien diferente y no puede morir, no tiene por qué morir. Y como dice, tuvo esta fe y dijo, lo voy a mandar por el río, no sé a dónde va a llegar, pero sé y confío en Dios que va a estar vivo. Y parte de esto dice, nos siguen hablando en Éxodo 2, que entonces lo llevó a la orilla del río Nilo y la hermana del bebé se mantuvo a cierta distancia para ver qué pasaría con el niño. O sea, esa es otra mujer, ahorita es una niña, pero fíjate, o sea, cómo Moisés fue ayudado desde las parteras, su mamá, ahora su hermana. Que se une el equipo. Así es, su hermana mayor estuvo a lo mejor como la mamá no podía acercarse tanto y a lo mejor a una niña no le podían decir, oye, ¿qué haces aquí? O no sé, pero la niña estuvo ahí como que peredeando, yéndose a las orillas a ver a dónde llega, si se iba hasta no sé dónde, más allá, o a dónde iba a parar. ¿Y cuál fue la sorpresa? Dice que a poco tiempo la hija del faraón bajó a bañarse en el río y sus sirvientas se paseaban por la orilla. Cuando la princesa vio la canasta entre los juncos, mandó a su criada de que lo trajera. Abrió la canasta. Te voy a, me voy a regresar un poquito porque algo que quiero destacar de la hermana es que la Biblia no nos dice como, la mandó la mamá, ¿no? O sea, fue ella solita como que tuvo esa, yo le llamé como curiosidad, ¿no? Y creo que es algo también que hace como esta parte de los hermanos mayores. Normalmente somos más las mujeres de hermanas mayores que cuidamos un poco más a nuestros hermanos menores, pero ella fue como, no lo voy a dejar solo, o sea, no lo voy a abandonar hasta donde yo pueda llegar, pero nadie se lo pidió, o sea, fue yo creo que esa parte de amor, esa parte de valentía también, como dices tú, de que lo siguió, ¿no? O sea, lo cuidó, lo vigiló, por así decirlo. Y ahora sí, continuamos con lo de la princesa, perdón, tenía que comentar esto. Al abrir la canasta, la princesa vio al bebé. El niño lloraba y ella sintió lástima por él. Seguramente es un niño hebreo, dijo. Entonces la hermana del bebé se acercó a la princesa. ¿Quiere que vaya a buscar a una mujer hebrea para que la mamá del bebé? Le preguntó. Y la princesa dijo, sí, consigue una, contestó la princesa. Entonces la muchacha fue y llamó a la madre del bebé. Pero, o sea, fíjate, o sea, sí, yo creo que por instinto como hermanos mayores, protege, porque sabes que es como que parte, es inconsciente de me toca cuidar, pero ve aquí cómo Dios usó a esta niña. Estuvo al pendiente, llegó, ella yo creo que sabía quién era esa mujer y dijo, he aquí la oportunidad para que él viva. Y no ella solo tuvo eso. valentía. Tuvo la valentía y tuvo, ¿cómo te diré? Como que la sabiduría y yo creo que la forma de cómo acercarse a la princesa, así de que tuvo la astucia de que y no solo va a vivir,
lo va a cuidar mi mamá, porque dijo, Ajá. ¿quiere que le consiga una mujer hebrea? Como de yo no sé nada, yo pasaba por aquí, y fue por la mamá, o sea, y le dice, y la princesa le dice a la mujer, le dice, toma este niño y dale el pecho por mí, le dijo la princesa a la madre del niño, te pagaré por tu ayuda. Así que la mujer se fue con el bebé y lo amamantó. Ajá. Años más tarde, cuando el niño creció, ella se lo devolvió a la hija de Faraón, quien lo Ajá. adoptó como su propio hijo y lo llamó Ujú. Moisés, pues explicó, lo saqué del agua. Exacto. Y entonces, fíjate, ¿cómo empezó la historia? El Faraón, por miedo a que fuera derrocado, mandó a Ajá. matar a los niños hebreos. Ujú. Y ve nomás el sentido de humor de Dios. Así, pues en tus narices va a estar el que te va a derrocar. Y no solo eso, o tú le vas a pagar, ahora sí que le vas a financiar en la educación, De hecho. lo vas a cuidar. Eso sí como que, ¿cómo crees? Sí, y bueno, y aquí volvemos a ver esta parte de ayudaste, ¿no? Y ahí va tu pago, ¿no? O sea, la mamá de Moisés que pues obviamente no iba a decir que no. Y yo creo que la hermana de Moisés fue muy acertada, ¿no? Al hecho de, con sus palabras, su decisión, la valentía, el saber cómo llegarle a la princesa y el poderle decir como, te ayudo, ¿no? Y Ujú. le trajeron la ayuda y la princesa dijo, bueno, pues ahí te va un pago, ¿no? También. Y me recuerda, o nos regresamos un poquito a la partera, ¿no? Que también tuvieron su pago y también, o sea, fue como esta parte de regresó la bendición, ¿no? Por Ujú. ayudarla. Entonces, y sí, exactamente, al final Moisés es el libertador del pueblo de Dios y ella solita lo metió ahí. Así es, o sea, Dios valiéndose de mujeres para cuidar a Moisés. Sí. Y más adelante cuenta la historia en el mismo capítulo, pues dice que pues Moisés, pues unos años después, pues ya se volvió adulto y pues él salió a visitar al pueblo y así, ¿no? O sea, y en una de esas hubo un incidente, vio como un soldado, un soldado egipcio golpeaba a un esclavo hebreo Sí. y se indignó. Y ellos así como que, pues, ¿por qué nos estás defendiendo, no? Claro. Pero en una de estas, pues sucedió el hecho desafortunado. Como que Moisés tenía ese sentir de, yo no puedo ver a esta gente oprimida, yo no puedo ver a esta gente en esclavitud. Tal vez tenía nociones de que sí era hebreo, pero ya hasta que descubrió, sí, soy 100% hebreo. Sí. Entonces fue como la indignación de, ¿por qué maltratas a esta gente, no? Claro. Y él quería ayudar a su manera. Ujú. Y el incidente fue que al tener un atentado con uno de estos soldados, pelea y termina matándolo. Ujú. De hecho. Y resulta que fue juzgado por este hecho. Ujú. Y la resolución fue que fuera expulsado, que fuera exiliado de Egipto. Sí. No lo mataron, pero fue sacado de Egipto. Es como que un plan orquestado tal vez por el enemigo de, sí, no te saqué de niño, pero ahora sí te voy a sacar de adulto. Sí, pero bueno, también dentro de esta historia, pues todo, como siempre lo hemos dicho, tiene un propósito. Y entonces, pues Moisés no le quedó de otra más que irse. Y en el camino se encontró un pozo y ayudó a unas muchachitas, ¿no? Que estaban en problemas, les ayudó a darles agua y todo. Y bueno, el hecho de haber ayudado otra vez trajo una recompensa. El papá de estas muchachas les dice, pues tráiganlo para que cene, para que esté con nosotros. Y lo traen, no, bueno, lo llevan. Y entonces ahí cenan y todo, y el señor le da a su hija Séfora como esposa. Sí, al parecer era la hija mayor. Ajá. Entonces, otra vez se vuelve a ver esta parte de, o sea, te estoy ayudando y hay una respuesta, ¿no? Séfora, pues fue esa mujer, yo creo que idónea, que pudo apoyarlo, porque, pues bueno, si han leído Éxodo o han leído la historia de Moisés, o la han escuchado, no queremos spoilear mucho, pero Moisés al final tiene un encuentro personal con Dios.
y Dios le dice, tienes que regresar a liberar a mi pueblo, porque el pueblo ya estaba sufriendo, ¿no? O sea, el pueblo hebreo ya estaba sufriendo, ya tenía muchos conflictos, los trataban muy mal, los maltrataban y estaban orando, ¿no? Y la Biblia dice que subía la oración a Dios y Dios escuchó y menciona que pensó como ya no podemos, ya no puedo permitir como que siga esta situación. Y entonces le dice a Moisés que tiene que ir a hacer este enfrentamiento con el faraón. Y se vuelve un poco, no sé cómo llamarlo, es como, yo no tengo hijos, pero soy maestra y es como cuando le dices a los alumnos como, oigan, tienen que hacer esto. Y empiezan, no, pero ¿por qué? No, pero yo ¿por qué? Y entonces les das razones, pues así y así y así. Y ellos de, no, pero es que yo no puedo, no, pero es que yo no sé hacerlo, ¿no? Y así te empiezan a dar excusas. Yo así lo vi. Y ese es el ejemplo para mí muy tangible, porque todavía no tengo hijos, pero yo creo que las mamás aquí o los papás que nos escuchen van a entender que cuando te dices a los hijos como, oye, haz esto, haz el otro, ¿y por qué no le dices a mis hermanos, si tienen hermanos? ¿Y por qué yo? ¿Y qué? ¿Por qué? Y empiezan a renegar. Moisés también tuvo esta parte de decir como a Dios de, pero yo no soy apto, yo no puedo, yo no sé qué. Entonces tuvo como esa parte, ¿no, Nay? Pues más que renegar, yo creo que no se creía él el papel que le correspondía. Fue de, ¿a poco sí? O sea, ¿crees que yo voy a poder hacer esta labor? O sea, date cuenta, Dios, soy tartamudo, soy tardo al hablar. O sea, él mismo estaba diciéndose que él no era apto para eso. Y Dios le dijo, bueno, ok, voy a permitir que tu hermano Aarón vaya y te va a ayudar. No, pero es que, o sea, en serio, soy muy tardo. Bueno, él va a hablar por ti y así, ¿no? O sea, pero Dios en su amor lo fue como, ajá, o sea, yo quiero que tú lo hagas, ¿no? Pero ajá, bueno, te voy a dar chance de todo esto, ¿no? ajá, bueno, está bien. Pero, o sea, es que fíjate, Moisés sí tenía la preparación para ir a hablar con el faraón, puesto que él fue criado al lado de este faraón. O sea, el actual faraón era como un su hermano para él. Sí, era como su hermano. O sea, crecieron juntos, fueron junto que las mismas clases. Tal vez como él iba a ser faraón, o sea, el actual faraón pasó por otras clases, otras enseñanzas, pero hubo cosas que aprendieron juntos, jugaron juntos. O sea, uno, la confianza que había como hermanos, como familia. Y la otra fue que fueron educados casi a la par. Entonces, Moisés tenía la autoridad de hablar con él porque fue preparado para hablar ante reyes, ante gobernantes. O sea, no podía llegar como dirían aquí en México agarrándose el rebozo. No, él sabía cómo poder hablar ante la gente porque fue preparado para ello también. Pero, ¿qué fue lo que pasó aquí? Él no se lo creía. Y de cierta manera Dios lo tuvo que ir encaminando para que, a ver, yo te voy a equipar de esto, vas a hacer lo otro, lo fue guiando, ok, te voy a dar la oportunidad de que te acompañen. Y probablemente cuando él regresó, pues pasó por ciertas pruebas. Claro. Y una de esas pruebas, de hecho, él iba precisamente hacia Egipto en una de esas. Eso fue, yo citando porque han de decir, ¿de dónde saca todo eso? Ajá, Éxodo 4:24. Dice que en una de esas, Moisés iba ya otra vez a Egipto y ahora pues como que llevó a la familia. Pero aquí dice, rumbo a Egipto, en un lugar donde Moisés se detuvo con su familia para pasar la noche, el Señor enfrentó a Moisés y estuvo a punto de matarlo. Pero Séfora, la esposa de Moisés, tomó un cuchillo de piedra y circundó a su hijo. Con el prepucio tocó los pies de Moisés y le dijo, ahora tú eres un esposo de sangre para mí. Cuando dijo un esposo de sangre, se refirió a la circuncisión. Después de ese
instante el Señor lo dejó en paz. Sí, lo dejó vivir. Y uno dice, y uno se queda, y eso como, ¿por qué Dios? O sea, Sí, me saca de onda, primero lo mandas para que salve y luego tú lo enfrentas, ¿qué está pasando ahí? ajá, Y creo que aquí, o sea, fíjate, yo creo que Séfora tuvo el discernimiento de ¿por qué? ¿Qué está pasando? ¿Qué no ha hecho mi esposo que a Dios no le ha parecido? ¿En qué está fallando? ujú, Y yo creo que había una profunda intimidad y, o sea, cuando tú amas a alguien, ajá, buscas el conocerle cuáles son sus costumbres, familia, de dónde vive y así, ¿no? Y yo creo que en su momento Séfora supo que los hebreos se circundaron y tuvieron un pacto. Y a lo mejor en los primeros meses, como Moisés estuvo conviviendo con su familia de hebreos, ajá. probablemente él fue ya circundado, pero a él no le llegó esto de, yo tengo que circundar a mi hijo también. Sí, de hecho. ¿Por qué la importancia de la circuncisión? Porque era establecer pacto. Y si sus hijos no estaban así, él no estaba bajo pacto. ¿Y qué necesitaba Dios? Así de que ponte a cuentas conmigo, Moisés, no te puedo echar a la guerra si no estamos bien tú y yo. Pero Sí. he aquí el discernimiento de Séfora. ¿Qué está pasando? ¿Qué le faltó hacer a él? Esto es importante. Y por eso fue salvado así Moisés. O sea, Y ella fue muy veloz, o sea, fue inteligente. fue veloz. Ajá. Y tuvo esa parte de resolver, o de esa parte de resolución más bien, de Ajá. es esto. Y yo quiero pensar también que Séfora tenía una conexión con Dios también, y yo creo que el mismo Dios también le reveló esta parte de tienen que hacer un pacto. O sea, hay un pacto que no están cumpliendo, hay una promesa que hicimos con el pueblo que no están cumpliendo. Yo creo que también hubo por ahí eso que Dios le permitió ver, ¿no? Porque al final, pues, Exacto. todos los planes o todo lo que sucede, Dios lo permite por una razón. Entonces, yo Ujú. creo que también ella siguió como esa parte de las reglas, siguió como las normas y dijo, como bien lo dijiste, de por dónde, es aquí, y actuó. Y esa parte también a mí me impresionó, porque dices, bueno, ella estaba pendiente de lo que se tenía que hacer. Se tardaron, sí, les costó este enfrentamiento de Moisés, sí, pero ella tuvo que estar pendiente de lo que necesitaba hacer para que estuvieran bien también ambos con Dios. Exactamente. Se desarrolla lo que es la historia de Moisés en Egipto. Sabemos los enfrentamientos que tuvo ante el faraón, las plagas, que cada una fue importante porque si lo analizamos fue una batalla de Dios contra esas deidades egipcias, Ajá. derrocando a cada creencia de los egipcios, debilitando su fe en esos dioses falsos y mostrándole a los hebreos quién es el Dios verdadero, hasta el momento de llegar hasta que el faraón dijo, ya, está bien, vete con tu pueblo. Y esto fue porque pues al final murió precisamente su hijo, su primogénito. Ujú. ¿Y por qué nos brincamos tanto esta historia? Bueno, porque es verdad, aquí volvemos también a hablar sobre la hermana de Moisés, que hizo lo bueno, pero también hubo una situación no tan agradable. Murmuró en contra de Moisés y Sí. también Aarón murmuraron. ¿Y qué dice ahí? Que les dio lepra, ¿sí, verdad? Sí. Uh-huh. Y pero Moisés, ¿qué hizo? Oró y le pidió a Dios, bueno, así que perdónalos. Sí. Y fueron perdonados y fueron sanados. Y con esto yo creo que su hermana entendió que no solo era su hermana, también era su autoridad, que la hermana mayor en su momento le protegió y ahora era la que la estaba exhibiendo ante los demás. Ajá. Pero he aquí que Dios le da un recordatorio de no es solo tu hermano, es tu líder y le debes respeto. Claro. Y aquí pues nos hace ver Dios de que hay obediencia, hay bendición, hay murmuración,
hay una sanción o una consecuencia no agradable. Claro. Pero es esa parte de que yo creo que a la hermana de Moisés le costó como entender que ahora él era su líder, o él era al quien le debía como autoridad. ¿Por qué? Pues porque ella era la hermana mayor, ¿no? O sea, y es como sentir esta parte de estás sobrepasándome porque yo soy tu hermana mayor. ¿Cómo es que yo voy a servirte, o cómo es que yo voy a seguirte o a obedecerte? Si a mí me tienes que obedecer tú. Y es esa parte. Hay esta otra enseñanza, hay otra enseñanza que Jesús también nos hace ver, de que pasó con Jacob y Esaú, que el mayor le servirá al menor. Sí. Y esta ley vuelve a pasar nuevamente con Moisés y su hermana. El mayor le sirve al menor. Ya les dimos la introducción de toda la historia. Esta era la introducción. Bueno, ya les mencionamos a estas mujeres, a Cifra, a Púa, las parteras, a la mamá de Moisés, el cual su nombre sí está registrado en la Biblia. Y está Éxodo 6:20, se menciona su nombre. Se llama Jocabet. Entonces, bueno, hemos visto a Cifra, a Púa, a Jocabet, a Séfora, 5 mujeres que de alguna manera fueron parte de este plan para que se cumpliera el propósito, no solo de Moisés, porque de no salvar a Moisés, entonces, ¿qué hubiera pasado con ese plan de salvación, de liberación de los hebreos? ¿Cómo se hubiera podido salvar el pueblo de Dios? Así es, o sea, todo empezó desde mujeres externas, mujeres parte de esa familia raíz, y la mujer con la que formó familia. Ahora bien, ¿esto cómo se aplica en la actualidad? Como habíamos mencionado con las parteras, hay personas que te van a ayudar a cuidar en lo que se desarrolla tu propósito, a traerlo a la luz. Habrá personas que te ayuden a protegerlo y a guiarlo. Habrá otras que lo van a educar. Claro. Y habrá otras que te acompañarán en el proceso. Pues habrá otras mujeres también que van a tener esa parte de guiarte, de cuidarte, de orar, ¿no? De estar orando por ti, de acercarte también a Dios, al corazón de Dios. El hecho de también tener fe, ¿no? Incluso la frase de fe por los dos, ¿no? O sea, la parte de educar, la parte también de ser el ejemplo, también el estar ahí, ¿no? El apoyarte, porque pues a veces el propósito que Dios pone en nosotros no significa que, pues ya me dijo Dios por dónde y todo va a ir en línea recta, no va a haber subidas ni bajadas y no siempre es así, ¿no? Más bien es el entender que podemos apoyarnos en demás personas, principalmente en Dios, pero también en demás personas que estén ahí, que vayan acorde a lo que estamos haciendo y al propósito de Dios y obviamente al amor hacia Dios. Así es. Entonces, cada una de nosotras somos parte de un plan. Así es. Parte de un plan, de un propósito, tal vez de nuestra familia, de nuestros hermanos, de los amigos, o incluso de personas que a lo mejor no conocemos directamente, pero indirectamente hemos ayudado. Es importante que no tomemos menos lo que hacemos o lo que somos, porque somos pieza importante para un plan de propósito. Así es, o también puede llegarnos a pasar que estemos en el lugar de Moisés, en el lugar en el que nos dicen, no, tú vas a hacer esto, y tú dices, no, ¿cómo crees? Yo no soy capaz, yo no puedo, ese no es mi don, ¿no? Ese no es mi talento, ese no es a lo que yo quiero, ese no es mi propósito. Y Dios te lo dice, ¿no? Como, pero sí, yo te creé, yo te formé, yo sé quién eres, yo sé cuál es tu identidad en mí, ¿no? O sea,
Dios te conoce y Dios sabe quién eres. Entonces también, si en algún momento pasas, ¿no?, por esta situación en la que te sientes, Moisés, de es que yo soy tartamuda, es que yo no puedo hablar en frente de la gente. Yo creo que también a Nayeli y a mí, antes de grabar estos podcasts, nos pasó, porque no se crean que esto es de hace un año. Nosotras veníamos hablando y teniendo conversaciones en torno a esto que decíamos, esto debemos de grabarlo. Y tiene muchos años. Y compartirlo. Tiene muchos años, pero por una u otra cosa no lo hacíamos. Hasta que entendimos que no era por nosotras, sino que era por un plan, ¿no? Y un propósito. Y tenemos mujeres que nos han rodeado, que nos han ayudado. Tenemos a alguien que está ahí, pues, que sabe de este proyecto, que está intercediendo, que está orando por nosotras. Y sabemos que también ha sido de bendición para quienes nos han escuchado. Sé que a veces nos tardamos, pero seguimos aquí y seguimos avanzando. Entonces, yo quiero que hoy puedas preguntarte esto de, ¿estoy acaso intentando hacer algo o estoy siendo como Moisés y estoy como renegando, como, no renegando, sino como dudando de mí? Teniendo miedo. ¿Tienes miedo de cumplir tu propósito? ¿Te sientes insegura o inseguro de hacer lo que Dios te dijo que hagas? ¿Te da miedo enfrentar lo que viene, a los gigantes? Eso es triste. Ya la veremos, pero ¿te da miedo enfrentarlo? Porque, como te decía, ¿no? Al final no es que vas a ir todo por un camino rosa, ¿no? O sea, van a haber momentos difíciles y van a haber momentos duros, pero no significa que estés solo o sola. Dios tiene un equipo para ayudarte para cumplir tu propósito. Ajá. Y si tú no estás del lado de Moisés y estás del lado de las mujeres, donde en las mujeres en este ejemplo, en este capítulo que estamos mencionando, eres la hermana, eres la mamá, eres la esposa, eres la amiga, eres la partera y estás rodeando a gente que está intentando avanzar, que está intentando cumplir su propósito, que necesita que lo apoyes a llevar ese propósito adelante. Tú piensa un momento, piensa en dónde estás parada, piensa o parado. Imagina, ¿no? A los que tienes alrededor y pregunta, ¿estoy apoyando a los que me rodean? ¿Los estoy ayudando en el rol que tengas a cumplir y a llegar a ese propósito? ¿Soy de bendición para ese propósito? También, ¿no? ¿Soy esa ayuda idónea para cumplir ese propósito? ¿Estoy bendiciendo con mi lengua o estoy maldiciendo con lo que estoy diciendo? ¿Estás cumpliendo también tu propósito? Ay, ya Nayeli se quedó muy callada. Yo me quedé pensando. No sé, más de uno se habrá quedado pensando, ¿qué estoy haciendo? Porque Dios nos ha dado talentos, nos ha dado, incluso nos ha puesto en posiciones para ayudar a otros. Y claro, esto es una, para preguntarnos, ¿estoy ayudando a otros? ¿Y estoy haciendo lo mío también? Entonces, hombres y mujeres, somos parte de un plan para cumplir propósitos. Somos sueños de Dios que materializan, que se hacen realidad. Pero también mucho depende de que tengamos más fe y menos miedo para hacerlos realidad. Y nos tocará hacer un lado nuestro miedo como Moisés, hacer un lado nuestras inseguridades y tener fe y empezar a tener una relación más íntima con Dios para llenarnos de esa valentía. Porque llega un momento en que Moisés ya no puede estar sin Dios. sí. Y le dice, si tú no vas conmigo, yo no voy a avanzar, yo no puedo ir. Si tu presencia conmigo no va. Yo no quiero ir. Ajá. Ese texto Yo no como voy a me ha pegado. Así que somos parte de un plan. Y nuestros propósitos también suman a otro plan. Así es. Así Sí. es que Te sentías como
no sientes que no estás aquí por un propósito, créeme que estás completamente equivocado, equivocada. Yo siempre he creído que Dios nos ha creado con un propósito, con una razón. Dios te formó y Él sabe, Él te dio los talentos, Él te dio los dones, Él te dio las capacidades. Y también Dios nos capacita con eso que nos ha dado para cumplir ese propósito. Tienes propósito. Tu vida vale la pena. Tu vida no es tuya, es de Dios. Y Dios te la dio. Y hay cosas que solamente tú puedes hacer, nadie más las podrá hacer. Así es. Así que yo propongo que oremos. Así sea. Padre, te damos gracias por este tiempo, gracias por permitirnos conocer más sobre tu palabra, sobre las mujeres que impactaron a la vida de otras personas, Señor. Te pedimos que nos des la sabiduría para ser esas mujeres conforme a tu corazón y tu voluntad. Gracias por recordarnos que somos parte de un plan, que nuestra vida tiene propósito, que somos parte de un propósito mayor y que nosotros también somos ayuda para otros. Señor, te pedimos perdón si hemos sido piedra de tropiezo para otros. Te pedimos perdón, Señor, si hemos murmurado en contra de personas que están obedeciéndote, pero en nuestra ignorancia hemos deshonrado a estas personas. Hoy, Padre, te pedimos nos des la sabiduría para asumir nuestra responsabilidad en cuanto a nuestros propósitos, en cuanto a nuestra función en este plan. Y también, Señor, ayúdanos a tener más fe y menos miedo para ir por aquello por lo cual nos has enviado, para cumplir esos sueños que has puesto en nosotros, Señor. Que tengamos más pasión, más amor y menos miedo, Señor. Te damos gracias por la vida de aquellas personas que han sido como las parteras, que han cuidado de nuestros propósitos. Te damos gracias por nuestros padres que nos han cuidado, por nuestros hermanos, que han sido los primeros en estar a nuestro lado, por aquellas personas que a lo mejor no son familia biológica, pero en el amor nos han adoptado y oran también por nosotros. Te doy gracias también por la vida de esas personas, Señor, que nos quieren y saben que tenemos un propósito, Señor. Las bendigo en nombre de Jesús a cada uno de ellos, Señor. Y te pido, Señor, que también nos ayude a tener la sabiduría, la inteligencia para saber a dónde ir y cómo ir, Señor. Para cumplir el propósito para el cual fuimos planeados, Señor. Te pedimos, Señor, que este mensaje llegue a esas personas que nos necesitan y que recuerden que somos llamados a levantarnos y a resplandecer en tu gloria, Señor. Sí, Padre. Gracias te damos en nombre de Jesús. Amén. Amén. Pues vaya con este capítulo. Esperamos que haya sido de bendición para la vida de cada uno de ustedes. Deseamos que si en este día se quieren unir, ¿no?, a este equipo de mujeres, ¿no?, que estamos en redes sociales, que tenemos para interceder también en WhatsApp, nos dejen aquí sus comentarios. Y Nayeli, ¿qué redes sociales tenemos? Bueno, tenemos en Facebook, TikTok, Instagram y nos encuentran como Levántate y Resplandece Mujer en todas ellas, y también tenemos la comunidad o un grupo en WhatsApp. Entonces ahí es un poquito más personalizado el asunto, yo digo, porque estamos más cerca. Y también mucho nos ayudaría si comparten este mensaje con otras personas y con otras mujeres que tal vez necesitan escuchar esto, o sencillamente por ayudarnos, tú compartes. Muchas gracias. Exacto. Recuerda que somos tus servidoras, Nayeli San Pedro y Montserrat Martínez, y si tienes alguna petición de oración, alguna necesidad, te pedimos que lo pongas, yo lo repito muchas veces, pero si no quieres ser específico o específica,
puedes poner una petición no expresada y nada más pon tu nombre y con eso estaremos orando, intercediendo por ello. Y bueno, si también te quieres explayar, pues ponnos ahí por lo que necesitas y estaremos intercediendo también por ello. Gracias por escucharnos, gracias por estar aquí, gracias a Dios porque nos permitió grabar este capítulo. Y nos estaremos viendo, bueno, y escuchando próximamente. Así es, estén al pendiente de nuestras redes, que también estamos compartiendo pequeñitos mensajes. Y pues nos gustaría mucho que nos comentaran. Así es. Así que con esto terminamos este capítulo y le damos gracias y nos vemos en la siguiente. Chao, bye.